Así comenzamos una nueva edición de Justo al Medio. Mucho se conoce sobre los daños que causan los productos químicos para la agricultura, como herbicidas, insecticidas y transgénicos. El problema está en que la raíz de la amenaza no siempre es visible y el tratamiento mediático es parte de este asunto. La multiestatal Monsanto y sus productos forman parte del problema, pero pasan desapercibidos. Veamos. Monsanto, una multinacional estadounidense señalada de ser una de las empresas responsables del desastre alimenticio mundial. Son productores de dioxinas, hormonas de crecimiento animal y transgénicos varios. Es criticada por ser ejemplo de cómo se impone la comercialización y el capitalismo sobre el bienestar del ser humano y la vida propia. Son diversos los daños causados por sus productos a la salud del ser humano. El problema es que se conocen los daños, pero no la procedencia. En el marco del 40 aniversario de la victoria del pueblo vietnamita sobre la invasión estadounidense, los medios destacaron titulares sobre los efectos que aún causa la agente naranja, un herbicida altamente tóxico rociado por Estados Unidos en los campos de la nación asiática durante la intervención. Los medios así lo señalaron. Vietnam, la herencia maldita de la agente naranja. Pero poco se dice sobre quién lo creó. Monsanto fue uno de los fabricantes de la agente naranja, que hasta la fecha sigue sumando víctimas, las consecuencias, deformidades físicas y trastornos mentales. Algunas investigaciones revelan que los informes internos de Monsanto revelan que la compañía estaba al tanto sobre estos efectos tóxicos cuando lo vendió al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Monsanto es el gran ausente en innumerables reportajes sobre el caso, lo que le permite mantenerse invisible ante las responsabilidades que recaen sobre sus hombros. La utilización del herbicida glifosato en las fumigaciones aéreas en Colombia ha sido polémica luego de que la Organización Mundial de la Salud señalara que este químico contiene elementos cancerígenos. Los medios titularon frases como estas: el Ministerio de Salud de Colombia recomienda no aplicar glifosato por efectos sobre la salud. Pero ¿de dónde vienen? De lo que poco se habla es que el glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, producido por la empresa Monsanto. Es así como se desconoce, en algunos casos, la responsabilidad de las empresas productoras de agentes químicos sobre los graves daños que causan en la salud. El tema ha traído consigo diversas reacciones políticas. De hecho, los representantes de la FARC-EP en la mesa de diálogos de La Habana se pronunciaron al respecto y respaldan suspender la utilización del químico. En Colombia, uno de los más graves problemas a los que se enfrenta el gobierno es la erradicación de la planta de la coca, de la que se extrae un polvo blanco llamado cocaína. Para esta labor utilizan un herbicida conocido comercialmente como Roundup o glifosato. El glifosato es un tipo de aminoácido que se usa como herbicida de amplio espectro, es decir, que afecta a plantas herbáceas, semileñosas y leñosas. ¿Cómo? Tan pronto el herbicida es aplicado, se absorbe por los estomas de las hojas. Adentro, el herbicida funciona como un obstructor para que las enzimas no produzcan las proteínas esenciales para la planta, produciendo la muerte de esta. Se supone que esto no debería ser un problema para mamíferos quienes no tienen este tipo de enzimas. Pero estudios hechos por la Universidad Nacional, en los que se colocaban en un vidrio de reloj muestras de diferentes tipos de células humanas, como células óseas y células epiteliales con diferentes concentraciones de glifosato, dieron como resultado la muerte de algunas células y malformación de los cromosomas en otras células. Otros estudios confirman la toxicidad de esta sustancia al agregar glifosato al agua en donde habitaban peces tipo tilapia y bocachico. Al cabo de 10 minutos, los peces realizaban movimientos frenéticos como si trataran de salir del agua. Murieron después de 103 minutos. Tras un análisis a las células de los peces, se encontró una degeneración mitocondrial. Por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos publicó en el 2001 un documento en el que se defiende el uso del glifosato, particularmente ante la pregunta sobre por qué existen reclamos de daños relacionados con la aplicación de glifosato en Colombia. Ellos afirman: la mayoría de los informes negativos en Colombia relacionados con el uso del glifosato se han basado en versiones no comprobadas de campesinos a quienes se les ha fumigado cultivos ilícitos. Además, creemos que los grupos armados por fuera de la ley son la fuente de muchas de esas quejas. Esos grupos reciben grandes cantidades de dinero por parte de los narcotraficantes para proteger los cultivos ilícitos y por lo tanto tienen un gran interés en mantener la oposición al programa de fumigación. A raíz de los efectos secundarios del glifosato, científicos y políticos unieron esfuerzos para encontrar una solución alterna a la erradicación de los cultivos ilícitos, como por ejemplo la utilización de agua de mar como herbicida natural.
También se abrió un proyecto en el que se les da una bonificación a los campesinos que dejasen de cultivar coca y la posibilidad de usar sus tierras para la reforestación. Se lo decíamos, además de los daños que ocasionan las plantaciones, se ha comprobado que el glifosato es perjudicial para la salud. En abril de este año, la Organización Mundial para la Salud hizo público un reporte en el que clasifica al glifosato como una sustancia tipo 2A. Esto quiere decir que se comprobó que puede ocasionar cáncer en los humanos, mientras estudios científicos anteriores demostraron que también produce alteraciones en la placenta humana que podrían conllevar a malformaciones en embriones o también abortos. Noticias RCN llegó hasta Lyon, en Francia, la sede de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El organismo adscrito a la Organización Mundial de la Salud fue el que realizó el estudio para la suspensión del uso del glifosato en la aspersión de cultivos ilícitos. RCN, en el lugar de la noticia, con nuestra enviada especial Diana Fallón. Diana, adelante. Compañeros, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Lyon, al sur de Francia. Hemos consultado con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer sobre las consecuencias que puede tener en los seres humanos el estar expuestos al uso del glifosato. Una de las investigadoras que hemos consultado nos asegura que han realizado varios estudios que demuestran que esta exposición produce cáncer y también alteraciones en el ADN. El debate sobre el uso o no del glifosato en países como Estados Unidos, Suecia y Canadá llevó en el 2014 a la elaboración de un minucioso estudio realizado por un grupo internacional de consultoría de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Miramos exclusivamente la probabilidad de la aparición de un cáncer y nuestra conclusión es que sí, probablemente sí lo cause. Determinar si el glifosato causa cáncer en seres humanos puede dar la posibilidad de evitar que más personas mueran a causa de ello en los países donde se usa este producto, incluyendo Colombia. Quienes se exponen al glifosato, según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, pueden desarrollar linfoma de Hodgkin. En Colombia, este organismo analizó investigaciones sobre las consecuencias que el glifosato puede tener sobre el ADN humano. Estos estudios fueron realizados en comunidades expuestas y en otras que no. Los resultados muestran que hay un mayor daño en los cromosomas en las comunidades que fueron expuestas. En Colombia, la recomendación del Ministerio de Salud de suspender el uso del glifosato fue basada justamente en estos estudios. Compañeros, es la información que registramos desde Lyon, en Francia, en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Continúen ustedes con más información en Noticias RCN. Una buena tarde en Lyon. Y precisamente hoy, basados en este mismo informe, Rivi Group, una cadena alemana con presencia en 14 países de Europa, ordenó no distribuir más glifosato en sus tiendas. Asegura que el informe de la Organización Mundial de la Salud es contundente y que el químico podría generar problemas de salud. En una carta enviada al presidente Santos, 15 congresistas estadounidenses le piden al gobierno desarrollar cuanto antes la decisión de suspender el uso del glifosato. Las consecuencias para la salud y el medio ambiente quedaron demostradas con los estudios más recientes.